Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de los hermanos Camarena. Yo soy Bruno Camarena Yo soy Bernardo Camarena. y juntos somos los hermanos Camarena. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo poder formar la estructura organizacional de una empresa, cómo la vamos creando, cómo la vamos estructurando y hacia dónde la vamos a ir dirigiendo. ¿Tú qué piensas, hermano? Bueno, yo creo que ya platicamos y hemos ido cronológicamente en nuestros anteriores videos o en nuestro anterior programa cómo se puede estructurar organizacionalmente una empresa. Y yo creo que todo parte del capital humano. Cuando nosotros definimos claramente cuál es la actividad que va a desempeñar cada persona, eso va a permitir que donde termine su actividad inicie la de otra persona. Entonces, para mí es muy importante que antes de tener algún contrato laboral se desarrolle muy bien y de manera específica las actividades que tiene que cumplir esta persona para que puedan existir indicadores de desempeño y posterior a ello integrarlos dentro de un contrato laboral. Yo no sé qué piensas tú de este tema. Bueno, cuando empezamos todos como empresarios, realmente creo que como uno empieza siendo el todólogo de la empresa. Uno empieza facturando, uno empieza vendiendo, uno empieza haciendo pues casi todo. Y con base a el crecimiento que va teniendo uno, va a ir construyendo su equipo, ¿no? Teniendo un contador, teniendo a la gente de ventas, teniendo a una persona que se encargue de la administración. Y creo que, como bien mencionas, es importante que detrás de todo eso, como líderes, como gerentes, como directores, uno vaya poniendo al personal en la correcta posición, pero siempre con la información, con la estructura y con los manuales que nos ayudan a poder ir construyendo esa posición con la gente. Porque también, conforme va creciendo la organización, yo siento que se va perdiendo el orden y se van generando vicios dentro de la empresa que el trabajador va poniendo en ocasiones, pues, muletillas, se puede decir, que van obstruyendo el camino o el tránsito de la empresa. Lo que acabas de decir es algo muy importante porque, a ver, imaginemos, cuando hablamos de una compañía, yo creo que todo lo que nos imaginamos normalmente es una empresa muy grande, pero los que somos emprendedores también hemos iniciado en un nivel. No todas las compañías son empresas transnacionales o empresas que tienen 2.000 trabajadores. Hay empresas que, como tú bien lo estás diciendo, empiezan haciendo varias labores. Lo importante de esta parte es identificar en el capital humano cuál va a ser la definición del puesto y de la actividad Así, así. con respecto a la especialización de la persona. Si nosotros definimos de manera correcta y de manera adecuada la actividad que tiene esta persona y cómo se relaciona con el que sigue de él en esa misma actividad, podemos tener indicadores de desempeño para poder entender cómo su trabajo está impactando en la visión organizacional. Sí, porque pasa que la persona que hace marketing también casualmente también abre la puerta y casualmente también hace los pedidos de la comida de la gente de la oficina y casualmente también limpia a veces una parte de la oficina. Entonces, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque la estructura que le da, la estructura que pone uno dentro de la compañía le da la oportunidad a que la empresa vaya creciendo de forma paulatina y de manera ordenada. La definición de actividad permite identificar lo que está fuera, o sea, cuando nosotros definimos una actividad, no va a ser de manera perfecta, eso es algo que hay que entender, pero sí nos va a permitir identificar lo que está fuera de esa definición. Cuando yo defino algo, automáticamente tengo la capacidad de darme cuenta de lo que no está definido. Y de esa manera ir integrándolo, tener un indicador y ese indicador me va a permitir tener con claridad, saber si yo estoy cumpliendo las metas, si las metas se están cumpliendo en un lapso de tiempo determinado y sobre todo si esto está impactando en el objetivo. Sí, porque el objetivo es dinero para la empresa. El objetivo de cada uno de los puestos se resume a que la empresa pueda estar dando el resultado correcto para la Claro, generación económica. los indicadores individuales de cada departamento se suman a un indicador general que tiene que ver con el hecho de más ventas, mayor posicionamiento, mayor estructura, reducción de costos, ampliación de márgenes de utilidad. Entonces,
esos indicadores individuales se tienen que unir a la razón de ser de la compañía. Y ahí ¿no? viene como el punto en donde realmente uno como emprendedor puede correr a pasarse a construirse como empresario. Una persona que estructura bien su compañía, una persona que tiene enfocado, que necesita ese ordenamiento en cada una de las posiciones de la empresa. ¿Para qué? Para que pase de ser un emprendedor, que fue en nuestros episodios anteriores, que fue el cómo iniciar una empresa, el cómo formarla, el cómo poner las bases y irla creciendo a poder realmente ser un empresario, ¿no? Y lo más importante de esto es que permite al empresario entender de manera muy clara cuál es el desempeño que esta persona está teniendo dentro de la organización. Muchas veces los problemas que vienen de parte de los empleados no se pueden clarificar porque no hay un marco que los regule. Si nosotros no tenemos un marco regulatorio, difícilmente vamos a tener la capacidad de poder ajustar. Entonces, el marco es tan amplio o el desorden es tan amplio como lo es el marco en el que se engloba este tipo de situaciones. ¿Y qué pasa cuando una persona, por ejemplo, en nuestra organización, no quiere cumplir con algún objetivo? Eh, Eso, en la definición de actividades en relación al contrato laboral que nosotros podamos definir y a un contrato ético que incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hay ciertas normativas que se tienen que seguir que permiten salvaguardar la estabilidad emocional del trabajador, podemos nosotros hacer ciertos ajustes con ese marco que se estructura, porque eso permite hacerlo mediante... Es como si nosotros estructuráramos la ley de la compañía. Entonces, para poder regular, primero tenemos que generar un marco, ¿no? O sea, no podemos regular, no podemos estructurar, no podemos ajustar lo que no tiene una ley establecida o un proceso que permita el ajuste. Entonces, esto lo que permite es generar menos debate. Yo no sé Claro. si has escuchado a muchos clientes de nosotros que dicen es que yo ya no puedo con la personalidad de esta persona. O me falta el respeto, o no me hace caso, o las indicaciones las hace de manera diferente. Y nosotros siempre mencionamos que hay cosas que no se pueden permitir dentro de una organización. Una falta de respeto, violencia, situaciones que tienen que ver con defectos de carácter. Pero cuando no hay un marco, o sea, es algo que se debería de entender de manera inherente, pero si no hay un marco que lo establece, no queda a veces completamente claro en las personas. Entonces, tú te das cuenta que nosotros siempre nos enfocamos en esa parte. Sí, prácticamente es la construcción de igual forma del carácter, ¿no? De un líder. ¿Cómo puedes ir estructurando ese carácter y esa construcción para que tú también tengas las herramientas necesarias para poder llevar a tu equipo? Lo que pasa es que deberíamos de... Hay dos órdenes que debemos de seguir. El orden estructural que permite tener bien definido cuáles son las actividades que se tienen y cómo esto va a impactar de manera general. Y el orden también personal. O sea, hay muchas cosas dentro del trabajador que no solamente el conocimiento hace que sea un buen empleado. ¿Qué hace que un empleado sea bueno? El carácter, que el carácter es cómo nosotros atendemos las cosas, los problemas, las situaciones, los valores, la ética, la capacidad de poder seguir no órdenes, sino seguir los procesos de acuerdo al conocimiento que tiene. Porque cuando hacen una contratación, no sé si te has dado cuenta que cuando las personas hacen una contratación, siempre abonan al que tiene más conocimiento, ¿no? Hay otros que Sí, abonan a experiencia. y justo también, justamente también pasa algo muy común a nuestros clientes, que es muy buen trabajador porque sabe mucho o tiene mucho Ándale, conocimiento, exacto. pero falla en esto, en esto, en esto, en esto, llega tarde, me desordena a los demás, y eso creo que es Es muy un... buen trabajador, pero es muy grosero. O es muy inteligente, pero es muy grosero. Exacto. O hace las cosas súper bien, pero tiene un carácter muy, muy malo. O como te decía, ¿no? Tiene muy buena capacidad, pero llega tarde, se sale temprano. Temas que realmente afectan a la organización y que también afectan al ordenamiento de los demás. Yo Que creo no que dan un acabas de ejemplo. decir algo bien importante. O sea, siempre nosotros les preguntamos a nuestros clientes, ¿qué es ser un buen trabajador?
que cumpla con las cosas, pero que al mismo tiempo sea una persona grosera o que sea una persona que falte. Yo creo que la definición de buen trabajador es una persona que tiene todas estas capacidades, pero al mismo tiempo tiene la capacidad personal para poder moverse de manera adecuada dentro de la sociedad laboral, de la sociedad Sí, que de se la tiene laboralmente, organización. de la organización. Entonces, lo que nosotros pretendemos es generar un marco que les recuerde a la gente o que le recuerde al trabajador cuáles son estas cosas que deberían de venir de manera inherente, ¿no? Se supone que todos los que somos profesionales tenemos que ser profesionales. Sin embargo, como eso no está completamente claro a veces, es muy importante que existan definiciones de puestos y de cosas para que se pueda quedar completamente claro qué es en lo que se está cumpliendo y en lo que no se está Sí, cumpliendo. porque hay veces que cuando ya el trabajador incumple algún objetivo o algún punto ya preestablecido por la empresa, cuando no está bien definido su proceso y salen de la compañía o de la empresa, siempre pasa que termina siendo el culpable el empresario porque se fue, pero porque no se le definió bien su puesto o la capacidad que iba a tener como desarrollo. Claro, esto es verdaderamente ambiguo a veces, ¿no? No se puede decir que siempre el trabajador tiene la culpa, que el empresario tiene la culpa, sino que existe una corresponsabilidad, pero sí es muy claro, y la ley es muy clara, que el empresario tiene que cumplir con ciertos parámetros regulatorios que permitan que el trabajo se desempeñe de la manera adecuada. Y uno de ellos, y los más importantes, es la definición de la actividad, la claridad en el objeto en relación a una vacante. Nosotros tenemos una vacante, estamos buscando capital humano que tenga cierto conocimiento profesional, ¿no? Como profesional, y entonces nosotros tenemos que brindar las condiciones para que esto se pueda llevar a cabo de la manera adecuada, para que nosotros o los empresarios puedan demandar, y me refiero a demandar, a solicitar que las cosas se lleven a cabo de la manera que se solicitan, en el tiempo establecido que se tiene, ¿no? Realmente creo que hay una incidencia muy grande con respecto al tema de la construcción de la organización, en la que hay, y es una duda, o tal vez una duda que persiste mucho en los clientes, que es cómo me tengo que llevar con mis empleados. O sea, cómo Es me muy tengo buena que relacionar pregunta. con ellos. Me tengo que relacionar siendo una persona amable, siendo una persona que no les genere incomodidad, que los tenga en un... Porque tú mencionabas, ¿no? Que nosotros como empleadores tenemos que darles las condiciones a ellos, que es distinto a llevarse bien, a irse al gimnasio con ellos, a irse a comer con ellos, a llevarlos A salir un a viernes salir por un la viernes noche. por la noche o temas de esos que tal vez el personal puede llegar a infringir o, o a pasar los límites del respeto creyendo que puedan pasar o hacer cosas dentro de la organización a su entera satisfacción. Entonces, para mí sí es muy importante aclarar esa parte, cómo y desde dónde nosotros como empresarios nos relacionamos con nuestro equipo para que nuestro equipo, al momento de llegar de nuevo a la empresa, sigan haciendo las cosas como está preestablecido o establecido dentro de la compañía. Yo creo que hay o existen líneas muy invisibles que a veces los empresarios o los mismos profesionales no toman en cuenta. Piensan que la cohesión del equipo viene de la manera en la que personalmente se relacionan. Y el relacionarse de manera personal implica relacionarse a través de la intimidad de lo que es una persona. Yo creo que el profesionalismo primero nos marca la claridad de acciones que tenemos que tener. O sea, eso significa que yo no puedo tomar como personal los problemas que pasan en una compañía, Sí, como profesional. Segunda, la manera en la que me relaciono con mi equipo debe de ser desde un punto de la estructura y del profesionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación debe de ser respetuosa, que la comunicación debe de ser clara, que debe de existir responsabilidad en el actuar con respecto a lo que tengo que cumplir. Y cuando una persona menciona en un discurso que somos una familia o que somos una gran familia o que yo tengo tanta confianza con mis empleados que voy y salgo con ellos, posiblemente sí esté generando una relación donde se genere confianza, pero al mismo tiempo es muy probable que esté generando el que se crucen líneas que no tienen que ver con el área profesional. Entonces yo creo que nosotros siempre abonamos
a que existan límites sanos, y los sanos son entender en qué enfoque nos estamos diciendo. No podemos comportarnos de la misma manera en todos los lados, pero eso no quiere decir que no exista una congruencia. Aunque el comportamiento o la manera de actuar y de resolver las cosas es dependiendo de el entorno en donde nosotros estamos haciendo, eso no quiere decir que no seamos quienes somos. Tiene que existir una profunda congruencia para que esta congruencia sea el reflejo del actuar en todas las áreas. Estoy de acuerdo, realmente creo que es algo que a muchos empresarios se les dificulta y que forma parte también de que a veces existan esos obstáculos dentro de la organización que el mismo equipo va desarrollando, pero que sin duda es responsabilidad de los líderes de la compañía, claro, de tener esos límites y preestablecer esas posiciones para que su organización no pierda estructura. Tú, con base a esto, o sea, que estamos hablando este tipo de situaciones, creo que aquí hay algo muy importante. Si el trabajador no está dentro de ese marco, entonces, ¿qué pasaría con el empresario? ¿El empresario se convierte en un trabajador? Claro, se convierte en un trabajador más y se convierte también en víctima de su propio trabajo y se convierte en una persona en la que todo el tiempo estás viendo si puedes funcionarle a tus empleados y no realmente te enfocas a las necesidades internas de la compañía, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace un empleado, el empleado número uno, que es el que puso el negocio, o el empresario que puede empezar a gerenciar o que empiecen a haber niveles en la organización que permite estructurar. Esta estructura de la que estamos hablando también permite que existan formatos de entrega, seguimientos y cómo entra un cliente, cómo se le da un seguimiento, cómo pasa por los diferentes niveles, pero también cómo se contienen las situaciones que fueran atípicas. Una queja, una situación que pudo estar mal, un horario tardío en una entrega. Entonces, esta estructura permite definir el canal sobre el que el cliente va transitando dentro del servicio o dentro del producto o la experiencia que puede tener, y entonces de manera muy clara sabemos cómo vamos actuando. Obviamente, siempre lo decimos, ¿no? El marco no es perfecto, pero el marco permite que vaya mejorando con respecto a las situaciones que se van presentando para fortalecerlo. Pues sí, pues la verdad es que creo que es un tema de bastante interés para muchos de nuestros clientes y bastante álgido. Bueno, a ver, y con toda esta información que ya hemos ido recapitulando, porque estos programas tienen la intención de que tengan cronología o tengan un seguimiento. Con este orden del personal y del empresario, ¿cómo convertimos a nuestro equipo en un equipo de alto rendimiento? Bueno, pues ya teniendo todo lo que estamos diciendo, que es el enfoque principal para poder construir a nuestro equipo, necesitamos empezar a capacitarnos nosotros mismos también en una forma disciplinaria de nuestro equipo, irlo llevando de la mano a que cumpla objetivos. Yo creo que podría adicionar este comentario con que si nosotros tenemos este marco de las actividades que tiene cada persona y la actividad que termina del trabajador lo hace cuando inicia la de alguien más, eso nos está aportando indicadores muy claros. Entonces los indicadores tienen que reflejar ahorro, desarrollo, crecimiento en el área de ventas. ¿A través de qué? De mayor presupuesto, de desarrollo de clientes. Si yo tengo un área de compras, ¿qué tengo que hacer? Reducción de costos, mejores condiciones, tiempos de crédito. Tiempos de crédito, así es. Beneficios en las entregas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el área de ventas o en el área comercial? Las normas comerciales que permiten que se cierre un marco con el cliente tiene que ser tan claro que permita que vayamos viendo de manera cuantitativa y cualitativa cuáles son las condiciones que me van a permitir crecer el área comercial. Sí, que todas las posiciones de la compañía tengan un indicador que nos dé la oportunidad de cuantificar todo lo que se está generando dentro de la empresa y que prácticamente cada una de las posiciones genere un cierto nivel económico para la empresa, para que de ahí al final de la actividad se vea reflejado en dinero. Porque normalmente un trabajador llega con el dueño y dice, oye, creo que me merezco un aumento. Pero para ser justos, porque eso es algo muy importante dentro de las organizaciones, ser justos es, ¿cómo evalúas el incremento de ese sueldo, de esa nómina? De esta nómina. Ahora, esta nómina o este incremento, la compañía
tiene la capacidad numérica para poder incrementar sueldos, o sea, la oferta laboral, la estructura con la que se creó esta oferta laboral y los costos y los márgenes de utilidades van a permitir que las compañías le den mejores condiciones a sus trabajadores. Sí, es como sí te mejoró tu nómina, pero ¿en base a qué? Y obviamente tiene que venir desglosado de su desempeño, ¿no? Sí, pero lo que estoy mencionando es que, imagínate, digo, la empresa puede dar un aumento de sueldo, o sea, y normalmente la gente aumenta el sueldo, pero lo que estoy hablando es que, ¿de dónde nace el incremento de presupuesto en las áreas? De los márgenes de De los utilidad. márgenes de utilidad que también se puedan incrementar. Claro, si nosotros empezamos con estos indicadores a reducir, tenemos mucho más economía o presupuesto para desarrollar las áreas. El área comercial, con mejores sueldos Sí. o mayores comisiones, o el área tal para poder reducir esto, reducir O el un otro. puesto más, un puesto, Claro. ir agregando puestos. Y eso es lo que depende del crecimiento. Pero qué importante y qué necesario es ser conscientes que a veces lo que se resuelve, o sea, estamos hablando de un aumento de sueldo, pero no se resuelve en esa parte, se resuelve en la evaluación del presupuesto con base a nuestras utilidades. Claro, porque si no también es como crear la tumba de la empresa, porque empiezas a adherirle gastos mayores a la empresa, pero no tiene utilidades o no tiene ingresos con base a los nóminas o gastos que tiene ya fijos, ¿no? Sí, yo creo que la base de la creación de los equipos de alto desempeño está en las definiciones de actividades, la revisión constante de los indicadores de desempeño y si estos indicadores de desempeño están apuntando hacia el objetivo y la razón de ser del departamento, de la compañía, del departamento y de la compañía. De esta manera tenemos muy claro si nosotros estamos generando crecimiento y desarrollo. Hablar de presupuestos sobre las cosas nos hace cuidar el dinero. Entonces, siempre que hablamos de un tema, salen mucho más cosas, porque las cosas también son multifactoriales. No podemos atenderla solamente desde el área legal, no podemos atenderla desde el área contable, no podemos atenderlo solamente del Sí, área tiene que tener una financiera. visión periférica de todos los puestos y de las posiciones que tiene la compañía. Y definitivamente creo que con estos pasos a seguir una empresa puede tener una mayor efectividad y una mayor tendencia a que tenga éxito. Con esto que hemos platicado, ¿tú qué podrías aconsejarle a los empresarios con respecto a la actitud y al carácter que deberían de tener para poder manejar su compañía? Yo creo que es muy importante tener bien visualizado cuál es el objetivo que también nosotros como empresarios queremos y tenemos. De manera personal creo que fue uno de los temas que más a mí como empresario me costó trabajo construir el carácter para poder diferenciar la relación que puedo llegar a tener con una persona que estaba en mi organización y que tenía una relación tal vez conmigo de amistad o hasta de familia, ¿no? Porque muchas de las empresas, como ya lo hemos platicado, son familiares y encuentras a una persona dentro de tu organización que es tu hermano, tu primo, tu amigo o tu cuñado, ¿no? Y eso genera una fricción dentro de la empresa en donde hay veces que nosotros como empresarios no queremos tal vez aumentar nuestro rango de necesidad o de petición contra esa persona porque se vaya a molestar. Entonces, creo que uno debe de incomodar tanto a la organización hasta que llegue un punto en donde esa misma organización se dispare hacia una situación en donde cambie, hacia donde pueda aumentar las cosas que se necesitan. Y en esa medida tenga uno la oportunidad de ir incrementando las oportunidades de la empresa. Entonces, sin duda creo que el carácter de un líder es importante que se tenga que ir construyendo día con día para que de igual forma el rendimiento de la empresa siga creciendo. Yo creo que me gustó mucho lo que dijiste y yo creo que podría abonar con esto que las organizaciones también son reflejo del liderazgo de la dirección, ¿no? Y entonces muchas veces la organización refleja las políticas, los valores con la que fue creada la compañía y de la persona. Y cuando una persona, a mí me gusta hablar en muchas veces de manera técnica, ¿no?
pero siempre he encontrado valor en las partes que no son tangibles, que tienen que ver con el carácter, con los valores, con las políticas, con la definición de la razón de ser de la compañía, pero para definir la razón de ser viene mucho en el objetivo donde un empresario y un ser humano también define el servicio que va a dar hacia la sociedad a través de lo que hace. Y eso le agrega un valor muy grande y permite empezar a tener desarrollo, Sí, crecimiento, es la creación del objetivo. pero sobre todo yo creo que nosotros como empresarios debemos de tener una constante conciencia de la mejora en nuestro carácter, en nuestros lineamientos, en nuestra ética, en los valores, en las políticas, pero sobre todo en la integridad. Porque creo que no hay nada que haga más fuerte a un líder que la congruencia que pudiera tener. Y el líder siempre va a ser juzgado precisamente por sus acciones, porque no va a haber forma de que encaje perfectamente en alguna sección. Pero el bien actuar y el bien hacer va a permitir que la persona sepa que cualquier opinión que pudiera ser externa no va a ser mayor que lo que uno entienda de uno y de los resultados que pueda generar. Porque eh, el emprendedor tiene que ser capaz de entender que a veces los resultados no van a ser inmediatos, sino que van a ser a futuro. Y en esa certeza del bien actuar, creo que es donde la organización hace la diferencia con respecto a las cosas. Creo que este tema nos da la oportunidad de entender mucho más ampliamente lo que necesita uno como empresario y cómo poder construir realmente equipos de alto rendimiento. Me gustaría tal vez en otro episodio poderlo extender un poco más con objetivos más específicos en el tema del equipo, de la construcción del equipo, pero pues por el momento se nos ha acabado el tiempo. Sí, Yo se creo que nos es acabó momento el de tiempo. despedirnos. Yo soy Bruno Camarena Yo soy Bernardo Camarena. y juntos somos los hermanos Camarena. Muchas gracias por su tiempo. Buen día.